Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de Meta Platforms. Esta empresa que está en boca de muchos inversores es la antigua Facebook y es una empresa que realmente siempre está rodeada un poco de la polémica. Por lo pronto ya os digo que aquí, lejos de valorar si está barata o cara, vamos a centrarnos en analizar los estados financieros, las cuentas contables, desde un punto de vista financiero. Así podremos obtener una visión más objetiva, alejándonos del ruido, y luego ya con esta información podréis obtener y contrastarla con vuestras tesis de inversión. Por lo pronto quería mostraros la gráfica. Vemos que la empresa ha ido creciendo con fuerza desde que salió a bolsa. Vemos que ha tenido varios retrocesos con mucha fuerza. Mira, se podría decir que incluso similares a los que estamos viviendo a día de hoy. Pero lo que resulta interesante es que podemos comprarla, si la comprásemos, a precios incluso de 2018. En el caso que vosotros consideraseis que es una oportunidad de inversión, por supuesto. Bien, pues ya estamos en los estados financieros presentados por Meta Platforms. En concreto estamos en la cuenta de resultados y lo primero de todo quisiera mencionar que la misma empresa en su guidance ha hecho una reducción de las previsiones. Esto claramente influye negativamente en cuanto a la visión que tienen los inversores respecto a la compañía. Pues en el Excel, en sus Excels, el Excel que todo lo aguanta, tendrían unas previsiones muy optimistas, y al recibir esta noticia siento como un jarro de agua fría. Además, si nos fijamos en el último trimestre del 2021, si lo comparamos respecto al año 2020, vemos que las ventas únicamente han crecido un 19,94% respecto al año anterior, pero es que si nos vamos a comparar el año 2021 con el año 2020, vemos que hubo un crecimiento, o ha habido un crecimiento del 37%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en general el año ha crecido un 37% y el último trimestre únicamente hemos crecido un 19,94%, muy probablemente es que ya estemos viendo una ralentización de las ventas. Además está el hecho de que la empresa está empezando a invertir en el metaverso, por eso se ha cambiado el nombre a Meta. ¿Y qué pasa? Que esto le da más incertidumbre. No sabemos hasta dónde o hasta qué punto la empresa va a invertir y cómo va a llevar esta situación. La compañía es un nuevo sector que le va a traer mucha incertidumbre en el mercado. Claro que si sale bien puede tener jugosas rentabilidades a futuro. Por lo pronto vemos como los gastos de la empresa en el último trimestre del 2021 frente al último trimestre del 2020, vemos que hay una variación del 37,81%, y en el año 2021 ha habido un incremento del 33,55% respecto al año 2020. Vemos entonces unas variaciones muy fuertes, y que sobre todo en términos generales el año 2021 vemos como el crecimiento de las ventas es superior al crecimiento de los gastos. Sin embargo, este último trimestre hemos tenido un crecimiento del 19,94% frente a un crecimiento de los costes del 37,81%. Esto de aquí, pues claro, va a afectar el margen, la empresa va a empeorar su rentabilidad, y esto es lo que asusta un poco a los inversores. Si continuamos adelante nos damos cuenta de que la compañía tiene unos gastos financieros positivos, lo cual nos da un indicio de que la empresa tiene ingresos por gastos financieros, es decir, tiene ingresos financieros, con lo cual la empresa muy probablemente tenga poca o nula deuda. Vaya, veremos si esto es así. Si nos fijamos, vemos como la empresa tenía una tasa impositiva del 12,15% el año 2020, sin embargo este año tiene una tasa impositiva del 17,73%. Ese incremento de tasa impositiva va a crear que la empresa tenga mayor gasto de impuestos, por lo tanto esto va a repercutir directamente a los beneficios. Y finalmente, si vemos este último trimestre, vemos que respecto al año 2020, después de un año y un año relativamente bueno, hemos visto que el último trimestre del 2021 hemos ganado menos dinero que el último trimestre del 2020. Este dato es bastante malo y también puede ser una de las causas por las cuales los inversores estén viendo o estén empezando a tener miedo de que la empresa no consiga sus objetivos de crecimiento. Sin embargo, vemos como en el cómputo general, en el año 2021, respecto al año 2020, vemos que la empresa ha ganado un 35,07% más. Si nos fijamos en los datos de rentabilidad, vemos que la empresa convierte un 33,38% de sus ventas en beneficio neto, y el año anterior era un 33,90%, era mayor. Entonces ya vemos también un poco el frenazo que está pegando la empresa. Cuando vosotros veis este 8,32% negativo, yo ya sé que vosotros lo interpretáis como algo malo. Sin embargo, quiero remarcar y hacer hincapié de por qué considero que esto
es realmente malo? Pues muy fácil. En el último trimestre del año hay Black Friday, hay Navidades. En esta época del año, muchos anunciantes invierten agresivamente en publicidad. Muchos de estos anunciantes dependen de esta última etapa del año para acabar el año en positivo. La mayor parte de sus ventas viene de estas navidades. Por lo tanto, considero que los resultados en el último trimestre del 2021 han sido muy flojos. Y ya sé que la rentabilidad de la empresa no viene solo de los ingresos, sino que tenemos un montón de gastos que se han visto incrementados muy probablemente y muy seguramente, ya os lo confirmo, por la inversión en el metaverso. Pero tampoco es el gran crecimiento, tampoco es que sea algo catastrófico. Yo creo que el problema, inicialmente, claro que está la incertidumbre del metaverso, viene de la bajada de la fuerza del crecimiento de las ventas que está teniendo la compañía. Lo que quería comentar ahora es el Share-Based Stock Compensation, que es la remuneración por acciones a los empleados. Y aquí, por suerte, tenemos un desglose. Es la primera vez en este canal que vamos a comentar algo así, porque mira, aquí lo tenemos bien facilito y lo vamos a ver. Vemos que el 77,54% de este gasto se lo lleva el departamento de I+D, Research and Development, y vemos que además el 22,82% del gasto de I+D, de estos 24.655 millones, corresponde a Stock-Based Compensation, esta remuneración por acciones. Además, casi un 12% del gasto total, de estos 71.176 millones, se lo llevan los empleados a través de Stock-Based Compensation. Es un gasto a través de pago con acciones a los empleados. Y de la P&G nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo, vemos que la empresa genera unos 57.683 millones de dólares a través de su actividad, de los cuales ha invertido unos 7.570 y acaba devolviendo a financieros o accionistas unos 50.728 millones, lo que genera un déficit de tesorería, una bajada de caja de unos 1.089 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Vemos lo más interesante de este estado de flujos de efectivo es el incremento del 48,87% de caja respecto al año 2020. Vemos un incremento tremendo. Este incremento también se mantiene en el Q4 del 2021. La empresa invierte un 22,8% más en planta propiedad de equipo. Vemos cómo este gasto de aquí se incrementa respecto al año anterior. Es una inversión bastante fuerte, tiene un CAPEX bastante elevado. Además, si continuamos, vemos cómo la empresa juega con su liquidez, hace compras y ventas de marketable securities, son activos financieros a corto plazo o a largo plazo en función de los objetivos de la compañía. Vemos como de Maturities of Marketable Securities la empresa ha desinvertido, ha tenido un ingreso de unos 10.915 millones de dólares. Y por otro lado vemos estas pequeñas inversiones que pasan un poco desapercibidas porque tienen un peso pues no muy relevante, pero son adquisiciones de negocios. No sé si sabréis, la compañía no puede adquirir empresas más grandes porque antimonopolios pues les irían detrás y se lo vetaría. Entonces la empresa pues va comprando pequeñas empresas que ellos consideran que tienen potencial para que la compañía siga creciendo. Al final vemos cómo la empresa ha invertido unos 7.570 millones de dólares. Esto es una bajada muy fuerte respecto al año anterior, pero este de aquí es engañoso. Vemos como el año anterior el juego de la liquidez no fue como este año, que más o menos se compensaba, sino que invirtió más de lo que vendió. Por lo tanto, hubo más salida de tesorería en cuanto a inversiones. Nos vamos a la última parte del estado de flujos de efectivo y nos vamos a ver las actividades de financiación. Vemos algo muy interesante aquí. Vemos como la compañía ha recomprado 44.537 millones de dólares en acciones. El año anterior fueron 6.272. Esto es un programa de recompras de acciones muy agresivo. De hecho, vemos como de 57.683 millones de dólares los ha destinado pues en gran parte o en gran medida a la recompra de acciones. Por lo tanto, la empresa está muy enfocada también en devolverle al accionista, darle un retorno, hacer que la dilución no se quede y así pues remunerar de esta forma al accionista. Y por lo que sé, la empresa aún tiene un programa de recompras aprobado de un importe incluso similar, con lo cual podríamos ver más recompras de acciones en este 2022. Por lo tanto, vemos una capacidad de la empresa de generar efectivo muy potente. Vemos que invierte con total tranquilidad. De hecho, pues tiene liquidez, juega con ella para obtener una rentabilidad. Y en vez de devolverle dinero a las financieras, porque no tiene apenas deuda, tiene leasings,
recompra acciones. Con su excedente de caja, recompra acciones. La verdad es que es algo agresiva esta recompra de acciones. Yo no soy partidario de que se haga así, porque sería mucho más interesante que la empresa pues fuese promediando el precio de compra. Y del estado de flujos de efectivo nos vamos al balance y lo primero de todo vemos el cash, vemos unos 47.998 millones de dólares. Si sumamos el cash y los marketable securities, vemos como la empresa pues tiene una gran posición de liquidez y que le permite pues tener solvencia financiera. Vemos que respecto al año anterior ha habido bajadas, es que la empresa pues ha dedicado parte de este efectivo. Ya vemos una bajada de 1.000 millones de dólares, pero es que además ha vendido unos 10.000 millones de dólares en marketable securities. Por lo tanto, este efectivo ha disminuido respecto al año anterior, pero aún así, fijaros la gran posición de liquidez que tiene la compañía. Vemos entonces pues, que el fondo de maniobra es positivo. Si lo comparamos con el pasivo corriente, pues sale así, es positivo. Tenemos menos vencimientos a corto plazo que activos líquidos a corto plazo, y este activo corriente supone un 40,16% del activo total, por lo tanto es un gran tanto por ciento. La empresa goza de solvencia financiera. Vemos aquí un empeoramiento de la cuenta de clientes, pero creo que esto es totalmente normal, pues estamos con más ventas, entonces hay un tanto por ciento que se va a ir siempre pues a cuentas a recibir. Por lo tanto, nada que comentar aquí. En cuanto a planta propiedad de equipo, vemos que este supone un 34,82%. Vemos grandes crecimientos pues, debido a las inversiones que hemos visto al estado de flujos de efectivo, y por lo tanto vemos que la empresa pues invierte activamente en sus activos. Va a ser pues que la empresa pues consume capital activamente. En cuanto a los leasings, vemos que estos están soportados por esta deuda, pues es la única que le va a generar un coste financiero a priori, y vemos que está más o menos a la par, con lo cual nada que comentar. En cuanto al goodwill, vemos que es un 15,37% sobre el patrimonio, son unos 19.197 millones de dólares, y lo comparamos con unos 124.879 millones de dólares. Es una brutalidad de patrimonio neto, es un dato insignificante. Ya sabéis que este, si se deteriora, va en contra el patrimonio neto, pero ya os digo yo que esto no se va a deteriorar, porque que lo pueden hacer, pero no lo van a hacer porque estas compras de aquí son Instagram, WhatsApp, compras que en su día parecían que estaban a precios desorbitados. Si comparamos el precio de compra con el valor contable, aparecen y nacen estos fondos de comercio, pero el valor de estas compañías es mucho más. No está aquí no queda reflejado esto. Por lo tanto, el goodwill aquí no es ninguna amenaza. Vemos que proveedores tenemos unos 4.083 millones, y esta empresa tiene la peculiaridad de que tiene más clientes que proveedores. Es decir, que financiamos nuestros clientes con nuestro efectivo. Si los cobrásemos todos al 100%, tendríamos el dinero o el saldo en esta partida de aquí de cash. ¿Qué pasa? Que esto es totalmente normal. La empresa pues no requiere de grandes proveedores, entonces es normal que a medida que crezcan las ventas también aumenten los clientes, y pese a que aumenten los proveedores, no lo hacen en la medida que lo hacen los clientes. Ya fijaros que de 1.331 millones pasamos a 4.083. Y es que a priori no consigo ver ninguna deuda financiera, no hay long term debt, no hay ninguna deuda aquí con coste. De ahí que la empresa pues con la liquidez que usa aquí para obtener rentabilidades pues tenga ingresos y beneficios financieros. No hay ningún gasto que merme esta rentabilidad financiera. Por lo tanto, vemos que no hay ningún riesgo de que ningún banco nos embargue. Y además vemos que tenemos un patrimonio neto de 124.879 millones, que lo controlamos al 100%, no como el caso de Naturgy, que hemos visto en la compañía, que había un tanto por ciento que era de intereses no minoritarios. En cuanto a patrimonio neto, es un 75,23% del pasivo total. Creo que nunca hemos visto en este canal un tanto por ciento tan elevado, por lo tanto lo valoraremos muy positivamente. Y bien, así a grosso modo, ¿qué puedo decir de Facebook? Es preocupante que la empresa esté frenando su crecimiento. Obviamente va a haber incrementado sus gastos si va a seguir invirtiendo en el metaverso, y sobre todo los gastos fijos. Vosotros tened en cuenta que si hay un nuevo sector, un nuevo rubro en el que entra la compañía, van a tener que empezar a contratar gente especializada en este sector, ya sean administrativos, directores,
logística, cualquier cosa, todos los gastos fijos van a empezar a incrementarse. Y eso sin tener en cuenta que es posible pues que las ventas no se desarrollen de tal forma, o sea, que no corresponda el crecimiento de las ventas no sea correlativo al crecimiento de los gastos. Por lo tanto, aquí ya vemos una pequeña bandera, la cual los inversores seguramente pues han utilizado como argumento para vender. Oye, estamos teniendo una empresa que está empezando a bajar sus ventas, no va a crecer de la misma forma en lo que venía haciéndolo, va a empezar a gastar más, con lo cual ya ganamos menos porque hay menos ventas, gastamos más, entonces vamos a reducir el beneficio. Aquí nuestras previsiones, nuestras proyecciones ya no son lo que eran antes, por lo tanto vendemos. Vemos pues que la empresa pues premia mucho al I+D, les da participaciones en la compañía para tenerlos fidelizados, para que sigan motivados. Esta remuneración es muy alta y la verdad que pues espero que surja, ¿no? Ya que les das tanto, pues que al menos consigan sus objetivos. Es una forma de incentivar muy típica de Estados Unidos. Por otro lado, vemos que la empresa tiene mucha liquidez. Es una empresa súper solvente, o sea, no va a tener problemas a corto plazo ni incluso a largo plazo porque no hay ningún vencimiento a largo plazo, más allá de los leasings y otras deudas que no especifica si son bancarias. Si fuesen bancarias, pues lo diría. También vemos una empresa que invierte fuertemente en planta propia de equipo, ve una necesidad en hacer estas inversiones para mantener su infraestructura, para seguir ganando dinero. Vemos una empresa pues que también está muy capitalizada, o sea, financia su crecimiento, financia todo con su cash, con lo que genera. Es maravilloso, es increíblemente bueno. Tenemos una empresa que aparte de beneficios genera mucho efectivo, invierte activamente en planta propia de equipo, pero es que si invirtiese eso aún le sobraría mucho dinero. ¿Y qué puede hacer con él? Pues ahora mismo está recomprando acciones, pero podría invertirlo perfectamente en otros sectores, en compra de empresas, como aquí viene haciendo. Está Facebook en una situación algo comprometida porque no puede comprar otras empresas. Muy probablemente si le hubiesen permitido, pues TikTok ya sería suya. Pero el caso es que la empresa tiene muchas fortalezas financieras. Yo considero pues que esta empresa, esta fotografía, estos estados financieros, puede ser que sean los mejores que he analizado yo en este canal. Y es que es increíble este dato de aquí, es increíble este dato de aquí, porque podría ser que el patrimonio neto fuese un 75%, pero que no tuviera liquidez para seguir haciendo frente a sus vencimientos. Pero es que, aparte de esto, genera un montón de pasta, genera mucho dinero. Y este enfriamiento de las ventas se puede prolongar, sí, pero vamos a ver en qué medida sigue creciendo. Pero esto de aquí asusta. El metaverso, la inversión, los gastos, asustan. No, ¿hasta dónde va a llegar? No se sabe. ¿Cuándo va a bajar las ventas? No se sabe. Entonces, ¿cuánto vamos a dejar de ganar? No se sabe. Entonces, yo la única crítica que le daría a Facebook ahora mismo, aparte de la caída de las ventas, es esta inversión tan agresiva en acciones. ¿Realmente es necesario? Sí, es verdad. Los accionistas esto lo agradecen. Para que tengas tú el dinero lo tengo yo. Pero está bajando ahora la acción. No sabemos si ha comprado muy arriba. Si este activo que ha comprado, estas acciones que han comprado bajan, destruye valor al accionista. Entonces, cuando las empresas tienen mucha liquidez también es muy difícil gestionarlo. Yo creo que es interesante, teniendo esta liquidez, es que vais promediando el precio medio de compra de las acciones. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle al like, suscribiros, recomendarlo si podéis, a ver si ayudáis a crecer el canal. Y hasta pronto.